Continuamos en el distrito de Guaribamba. Aquí acompañando a nuestra mayordoma Florentina Pérez Vila en este tercer día de fiesta. No se pierdan. Vamos a seguir, nosotros de largo vamos. Tercer día, pocos sobrevivientes. Otros van a venir más tarde. Muchos hemos tomado hasta un poco tarde. Otros seguimos aquí. ¿Sí o no, mamita, ve? ¿Qué tal, mami? Ayer, ¿hasta qué hora has quedado, mami? No, yo me fui Ella temprano. De razón está de aquí temprano. Tempranito se ha ido. tenía que venir un día más tarde. Claro, mami. Nosotros nos hemos quedado hasta tarde. Usted, mamita, ¿hasta qué hora has quedado ayer? Hasta las 10. Hasta las 10, ve. Muy bien. Temprano nos hemos ido. Sí. Aquí está, a ver, vamos a pasar por aquí. Mamita, buenos días. Mamita, ayer ¿hasta qué horas has estado acompañando, mami? Yo me quedo hasta los últimos. Hasta las últimas. ¿Y el Todos cuerpo los cómo está? borrachos se llevaba a su casa. Está bien, está bien. Sí. ¿Y qué tal el cuerpo? Hoy día tranquilo, normal, Tranquilo, más feliz, más bien. más feliz, Sí. con más fuerza, con más Más ganas. con ganas. Claro que sí, tercer día de Por fiesta. algo la fiesta. Ajá, ahora vamos con el papá. A ver, papá, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está el cuerpo? Más o menos. Más o menos, como que no había mucho consumo ayer. No había Hoy día nada, sí, acá hoy día sí, hoy día. Hoy día ¿hasta qué hora nos quedamos? No sé, hasta las últimas. Hasta las últimas, muy bien dicho. Nos recoge. Gracias. Ya, hoy día vamos a buscar a alguien ya que nos recoja ya. Igualito para que mañana venga temprano esa persona ya que no venga hoy día. Ahí estamos, gracias, gracias. Ya ahí está preparada también nuestra mayordoma, haciendo los últimos preparativos. Aquí no pasa morir de hambre. Hay comida para todos. El cariño de la mayordoma ahí entregando la primera caja de cerveza a todos los presentes. Muchas gracias. Y de esta forma se acercan los mayordomos del Señor de San Cristóbal, haciendo entrega en la caja de cerveza en correspondencia al cariño fraterno que se tiene entre mayordomos, y a la vez se va dando el riquísimo macerado preparado aquí con las hierbas de aquí de esta zona Guaribamba. Y ahí vamos a ver el compartir. Qué riquito está. Compartan, compartan. Muchas gracias por ese cariño. Gracias a nombre de los mayordomos, el señor Valentín. Ahí está también, va llegando el cariño. ¡Salud, mami! ¡Ay! ¡Salud, mamita! Bendiciendo ahí. Ahí está, mamita, qué riquito. Aquí hacen antojar, y la cola va creciendo. Nuestros mayordomos del señor de San Cristóbal, el señor Valentín y la señora Plácida el día de hoy están haciendo llegar su cariño también a nuestros mayordomos del señor de Chusmay, Guaribamba, acompañado pues del rico anisado y la cañita pura.
Gracias, mami. Está rico, ¿ah? Necesito. Vamos a probar el rico vinito desde ¿dónde, mami? Está riquísimo. Un litro dice tiene. Jarra completa estás tomando, ¿ah? Vale doble. Y bien amigos, aquí continuamos en este grandioso compartir, donde hay un gran encuentro entre dos mayordomos que juntos van compartiendo entre familiares y brebaje. Y esta es la bonita costumbre que se lleva aquí en Guaribamba. Gracias a nuestra mayordoma Florentina Pérez Vila. Hoy estamos presentes. Gracias a tus hijos, a tus hijas. Y a Geraldino, gracias a ti, TCT está presente aquí en la hermosa tierra de Guaribamba. Gracias, mami, salud. Ahí está la mayordoma, ¿ve? Ella es la que viste y calza y el cariño de casa, ¿ve? Ahí estamos. Gracias. Salud te dijo, mami. Pero salud, ¿ah? Bueno, a ver tu papá. Por la fiesta de Guaribamba. Salud, salud. Ahí está, qué riquito. Por acá ya estamos pasando a nivel 2 ya creo, ¿eh? A ver, mami, mirando a la cámara, saludos, qué riquito está. Ah, misquizazo. Salud, papá. Salud, salud. Qué riquito. Para ti, papá. Saludando a las cámaras, por favor. Esta es la saludito, aquí hay una que se encuentra por allá, fuera del país. Uy, está bastante lejos. Salud, papá. Gracias por ese cariño. Y aquí todos llegan, ¿ves? Todos se sirven. Todos estamos bienvenidos, ¿ah? Gracias, gracias. Clásica, Guaynamarca Sur. Gracias a la mayordoma Clásica Guaynamarca Surca por haber venido a visitar aquí a casa de la mayordoma Florentina. Estoy escribiéndole, no es que gracias. Ahí está, mami. ¿Cómo? ¿Por dónde están? Muchas gracias, mami, por la visita. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y ahí estamos. En nombre del papá también, ahí está mayordomo, ¿no, papá? Papá mayordomo, buenos días, tus palabritas, papá, para el público que nos ve. Muchas gracias. Quedamos muy agradecidos por el apoyo de cada una de las familias, paisanos, hermanos, primos, sobrinos. A todos les agradezco de corazón. Muchas gracias más bien a usted también por venir y acompañar, visitar aquí a la otra mayordoma. Qué lindo compartir que han hecho. Nuestra costumbre visitarnos, fe. Eso es muy bonito, papá, que siga perdurando. Gracias. Uy, acá se lo han tomado en serio lo de tomar, ¿ah? Vaso lleno, ¿no? A ver, levanta el vaso, mami, sin miedo al éxito. Chela, si sería así, me ocultas, pero este normal toma. Salud, a ver, a mí hasta la mitad nomás, papá, yo voy a medio litro, ya creo he tomado. Gracias, gracias.
bueno. Gracias, papá, está buenísimo. Gracias, gracias. Gracias, papá. A ver, tu nombre, papá. Saludos, ¿ya? Papá, ¿cuál es tu nombre, papá? Me llamo José Vázquez. El señor José Vázquez. De natural de Anta, ¿no, papá? No, de Guayua, yo soy guayueño. Guayua, usted mismo está preparando la chicha, ¿no, papá? Qué lindo, papá. Mañana también va a estar preparando. Arriba, en Caipagua. Ay, está bien riquísimo, papá. Para las familias. Qué lindo, papá. Muchas gracias, riquísimo. Saludos más bien para la familia, quien quieras. Sí, saludos para mis hermanos, los que tengo en Guaya, en Selva. Todo un saludo para mi papá también está presente en Guayua. Mi mamá, para tu familia, un saludo. Muchas gracias, papá. Vamos a estar siguiendo viéndonos. Gracias al señor José Vázquez por la chicha. Riquísima chicha para toda la gente que va llegando. La orquesta también está reposando porque luego de esto se viene la gran tonada musical. Volvemos. Por acá la señorita se lo ha tomado muy en serio lo de tomar, ¿ve? Para ti nomás te han servido en ahí, mami. Está bueno, ¿ah? Gracias, gracias. Ay, nomás pregúntale. Ay, creo no hacer ahorita momento de suspenso, no sabemos qué es lo que se viene, pero tocaron ahí como para un cumpleaños. A ver si alguien nos informa qué es lo que está pasando aquí. Y llegó la gran sorpresa, el Caña Quinto. Nos comenta que hay una sorpresa también de cumpleaños y ahí van trayendo a nuestro mayordomo también. Eso, bailando al compás de la orquesta, acompañado de nuestros mayordomos. Vamos aquí, acercándonos a la mamita, alguien que va a cumplir sus años. Gracias a ustedes, familiares, amigos, por llegar. Gracias, gracias. Trayendo aquí la caja de cerveza. Ahí trajeron
conclusión también los hijos de la compañera hacen entrega de la caja de cerveza. Muchas gracias, muy agradecido. Me vencen lágrimas de mi madre que está acá. Pero agradezco toda esta compañía. Muy agradecido y todos los años. Muchas gracias, palabras de parte de su hijo para expresar la emoción que siente por este Happy Birthday, el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un abrazado a mi mamá, ya. ¿Cuántos años cumple la mamita? ¡Feliz cumpleaños, señora Modesta Peralta! Y ahí vamos con el video del recuerdo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Y feliz cumpleaños, familia Peralta, a disfrutar de esta hermoso día junto a nuestra mayordoma. Baila, baila. Hoy ya la ronda se va haciendo más grande, ¿eh?
¿Quién me dice salud? Ya es el segundo día de la fiesta. Tercero. Tercer día. Tercero, mami. Ayer hemos tomado mucho, no nos acordamos bien. Pero sí, Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo... bueno, ya ahí contenta con toda la familia, con la gente del pueblo, que están llegando más todavía. La verdad que feliz y agradecida. Gracias. Hoy día, ¿hasta qué hora nos quedamos? Sea. Ayer era hasta medianoche, creo, ¿no? Hasta la 1 creo era. Hoy día, Ya hoy día será ya un poquito más a las 3, así. En cambio, el último día sí cerramos con broche de oro. Despedimos ya a las 4 de la madrugada, llegamos con pan ya a la casa. Con su cafecito ya llegamos. Ahí está. Esa receta no me la sabía. Esa receta. disfrutando porque esto sucede una vez en la vida por la mayoría. Sí, claro, mami. Mañana vas a ayudar a cargar la cruz, ¿no es cierto? Si pesa es porque tienes bastante pecado, dicen, mami. Así dice. Ajá. Así nos dicen, pues según el pecado que tienes pesa la cruz, nos han dicho. Ahí Y está. coméntanos también, el día de mañana va a haber artistas, ¿qué artistas va a estar? Sí, bueno, después de la... Primero es mínimo. Sí, primero voy a cantar yo. Ahí está. Bueno, vamos a estar con Wilfredo de la Peña, Robert del Centro, Giselita Zulca, está Susan Rojas y Ceci Rojas. Ceci Rojas, Flor Carandinita también. Flor Carandinita, sí. Bailar con ella. ¿Desde qué hora comienza la presentación de artistas? Empieza desde las 7 de la noche. 7. 6 o 7, no me acuerdo. Más o menos nos acordamos. Pero ya van a estar atentos con la transmisión. Ya vamos a ir avisándoles ya. Los que están en Lima viajan esta noche. Y llegan mañana. Claro, tienen que venir, ¿ah? Si no, su multa ya, pues, caballero nomás. Multa ya. ¿Vino tu prima, la que dijiste que hacía ambiente o no ha venido? Noemí me preguntaron. ¿Noemí vino o no? Sí, sí vino. Ay, Ay, le he entonces. dicho, no, te libraste de los 5.000 soles. Soles de último. Bueno, qué bueno. Sí vino. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a seguir. A ver, Rudy dice, Chari tiene que ir pues como anfitrión mayor. Claro. Ay, ay, ay. Ahora ingresamos al recinto donde está el señor Chusmay. En este momento los fieles comuneros de Guaribamba y aledaños vienen acercándose aquí al altar del Señor de Chucmay para pedir bendición, porque hoy día vamos a hacer un recorrido y vamos a visitar casa en casa ahí
a las personas que van a poder colaborar en este día con nuestro mayordomo. Allí podemos ver en la parte frontal del local de la comunidad campesina de Guaribamba se encuentran las autoridades velando ahí las cruces que representan a la devoción de acá de los comuneros de Guaribamba. Ahora sí nos vamos a dirigir nuevamente hacia abajo. Y aquí va bajando nuestra mayordoma, la señora Florentina Pérez Vila, acompañado a esos hijos e hijas, también de los familiares, amigos de barrio, poblanos y la orquesta. Elim. ¿Dónde el pingüino? Autoridad. Paga la multa. Paga la multa. Sin
Continuamos en este recorrido por las principales calles de Huarilamba. Hacia Salcabamba estamos yendo. Nos vamos hacia Salcabamba. Claro, mami. Aquí están viniendo full a paso ligero, nomás ya. 1, 2 ya creo debemos decir. ¿Ah? Paso ligero. 1, 2, 1, 2. Corriendo. Muy lejos Salcabamba, pues, papi. Ya, mami, estamos yéndonos por la ruta hacia Salcabamba a buscar el cariño de los familiares. Y nos encontramos aquí con... Ay, ay, ay. Muy bien. Y la cola sigue creciendo. Somos más cada minuto. Y acá vamos a ver, para que vean la cola. Esta es la cantidad de personas que están acompañando. Viaje, güey, viaje. Bastante, ¿verdad? ¿Se cansaron? Seguimos. Paso ligero. Están cansándose. Yo me estoy descansando mucho. No vayan a pintar en la subida. Oye, tío. Mira, tío, mira. Está durmiendo. Guaita, guaita. Soy inocente, dice. Está bañándose en el pasto. Déjame descansar en su alfombra verde. Continuamos con nuestro recorrido, seguimos avanzando. Gracias a toda la familia que vino a acompañar de distintos lugares. A los que estamos gorditos como yo, vamos a bajar de peso.
Gracias, estamos aquí. Gracias a nuestra mayordoma Florentina Pérez Vila y a toda la familia guaribatina que viene a acompañar. Son 4 días. Hoy es el tercer día que estamos con todos compartiendo esta bella costumbre. Hoy día vamos a visitar las casas en busca del toro. En San José hay el toro. ¿Han hecho engordar o no? Vamos a revisar hoy día. Ahora sí, bailando, bailando. ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Yo sí. Voy a cortar. Parece un soldado. A ver, mami. Toro con carnero. Toro con carnero. ¿De parte de quién, mami? Es señora Evelyn Riveros. Señora Evelyn Riveros, muchas gracias. Evelyn Riveros, mi esposo Walter Quispe, ¿no? Se hace presente el día de hoy. Los primeros en A ver, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué le pareció la primera caminata? La primera que he cansado. Recién estamos empezando. Eso. Agradecido con la señora Evelyn Riveros. Y a la familia que está acompañando. Claro. Igual, de todas maneras, vas a seguir haciendo la invitación a la gente que llegue. Pues, la fiesta está durando. Claro que sí, la fiesta continúa. Para... Con toda la familia acá. Eso sí, vamos. Y mañana también, ¿no es cierto? Invita a las personas porque mañana sigue la fiesta. Mañana es la cosa. Mañana es Lo más importante. Mañana tenemos que estar ahí unidos, Guariamba, completo, ¿no? Y seguir invitando que lleguen y chela no va a faltar. Ahí está, gracias de antemano, ya estamos agradeciendo. Chela va a haber, ya saben. Comida puede faltar, pero cerveza no. Ahorita tiene que haber. De hambre de repente estarán, pero de sed no. Muy bien. te mueres de sed. Mira, ¿Dónde estará nuestro amigo Darío? Me pregunta. Gracias, entonces vamos a estar a la espera. Viendo, ¿no? Que se ha bailado todo. Se ha bailado. Ahorita llega ya. Se bailó como De recién. parte de Jaime Cosinga Riveros. Es importante para mí, estimado chico. Está bien. Alguien de Soto de la Cruz. Para Wilson, nos dejaron
Claro, la matriarca, la manico de Chile, esta que camina. Se ha cansado. Está bueno. Entonces hacemos una cosa. Mira. Entonces por aquí está. A ver, Marquito, saludo de parte de Pedro Berrocal Zucca. gracias primo, muchas gracias por el saludo. Faltas acá, tienes que llegar. Mañana aunque sea por Si no llega, Si no llegas, envías tu toro. En digital nomás. Aquí el mayordomo va a andar mañana con su QR, va a estar. Mami, saludos de parte de Pedro Berrocal. Muchas gracias, Pedrito, ¿cómo estás? ¿Por qué no vienes? Gracias. Mami, por aquí me preguntan, dice, ¿cuándo van a subir a San José? Ah, ahorita subimos. Ahorita sube. Elías Rivero. Marquito dice, ¿cuándo suben a San José? Dice. ¿cuándo subiremos? De acá pasaremos San José. Estará esperando con un toro allá. Un toro, Elías, ¿ah? Esperemos que no sea cachudo. ¿De aquí qué distancia más o menos está San José? ¿Está lejos? Sí, 40 minutos. Dios mediante estaremos por allá también. Tenemos que caminamos buenas ahora. Habrán ido al gimnasio. Esta costumbre bien bonita. En cada año siempre nos hacemos presentes los riberos para confraternizar con la familia y hacer que esta costumbre siempre esté. No te ríes. Ay. Ya me ha pasado una vez. Solo para rezarte. Dale chela para más fuerza. Ah, ya. Mejor que no viaja porque ni siquiera va a bailar, va a estar escondido, dice, como alguien. Wilson se ha prometido que va a viajar y va a hacer el ¿cómo se llama? Gracias, gracias.
está alegre y contenta por este momento. Dichoso, y la caja de cerveza que se viene para entregar ahora sí a la señora Evelyn. Gracias. Ahí está recepcionando el esposo de la señora Evelyn. Saludamos a nuestra mayordoma, a la señora Florentina Pérez Vila y a sus hijos, para Darío, Sonia, Mili, Silvia y el pequeño Marquito, más conocido como el Zorrito. ¿Se cansaron? A ver, ¿cuánto están chupando? Ajá, caramelo, pues. Paleta. Ahí está. Toda la gente aquí está chupando, así que no digan nada. Ahora nos vamos hasta el barrio Ancaipagua. Gracias, amigos, ahora vamos a continuar con este recorrido dirigiéndonos hacia el barrio Ancaipagua en Moaribamba. Allí también nos espera una gran sorpresa. Hay otro cariño más de un familiar, un amigo, que va a hacer entrega al mayordomo. Y nos damos una vueltita para seguir bailando, seguir gozando. Y se viene más toro toro. ¿Qué pasó? ¿Qué van pasando? Se olvidaron de la oveja, de razón, pe multa. Somos muchos.
seguimos recorriendo las principales calles de Guaribamba para llevar esta bella costumbre que se perpetúa de generación en generación. Este año 2026 lo hace la señora Florentina Pérez Vila. Esto que ven en paisaje es el hermoso valle de Guaribamba. Ya estamos llegando a la cruce de la carretera, ya ingresando hacia la zona de Guaribamba. Miren, miren, la cola es grande, ¿eh? Gracias a las muchas personas que han venido desde tan lejos para estar acompañándose. Y ahí estamos, ¿ah? Orquesta ya se ha confundido, ¿ves? ¡Ay, ay, ay! Y vamos avanzando. Nos vamos recorriendo las calles Santa Ana. ¿Cómo están los amigos del barrio Progreso? Los amigos de Chusmay, Verde Cruz, Barrio Centro, los amigos de Progreso. Ahora qué dirán, claro, ahora sí sano, van a llegar todos arriba, se les va a pasar la mareadera. Ya están recuperando, ya no hay nadie mareado casi. Hasta la orquesta dice Chepis, dice. Pichipao, pichipao, a ver, ¿cuántos de los amigos que están viéndonos
han pasado este acontecimiento. A ver, un gran recorrido. ¿Se cansaron? Chicha, ¿dónde está Chichero? Ahí está. ¿Y la orquesta se cansó o no se cansó? Ya, totalmente. Ahora sí pueden decir, ya no jala, ya no sopla. Y vamos avanzando en ese recorrido. ¿Cómo se llama, chiquis? Tiras campeonato. Buenas, buenas, invita a tu gaseosa, pe mami. Te voy a grabar. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién fue? Más arriba ya no vas a poder soplar. Los que están allá al frente. Todos los niños ahí han salido a saludar. Que está pisando dos piezas. Ahí está, como mayordomo, ¿ve? Eso. Y el resto, a 3 pies ya están caminando. Ahora, ¿qué dirán? Ahora pedime, ya no jalas, ya no soplas. ¡Eso! ¡Familia Pérez Vila! A bailar, a bailar.
Ya no jala. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ahí está, vamos, vamos. Eso, mayordomas. 2026. Jala, jala, paso ligero, paso ligero. 1, 2, 1, 2. Ahí está la mamita también, ¿ve? 1, 2, 1, 2. A full, ¿ve? Así es la costumbre aquí en Guaribamba. Lo bonito que se vive y disfruta en Guaribamba. Refréscate, mami, ahora sí sírvete todo lo que puedes. Esa guapeada. ¡Chopete! Ya vamos llegando a la intersección y las carreteras por el cruce a otro de los barrios de Guaribamba. Vuelta, 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 vuelta. Eso, eso. Distraído. Segundo día de esta bonita fiesta patronal. Aquí. Agua. Dice, agua para el camello. Arriba, ya me está divirtiendo. Vamos a preguntar para eso. La mamita no ha cansado, creo. Sigue. Agua, aunque sea de tu manguera. Vende tu agua de la manguera, mami, todos van a comprar ahorita. Hay que aprovechar esto. Gracias.
Ya después. Una misquipada, ¿no? Una esquipada, seguimos. Seguimos con lo que esperamos. A veces. Cuando no hay chela, canso. Con agua se cansa más, ¿no? Sí, chela creo vamos a pedir. ¿Ah? Saluden a la cámara, se les ve que están yendo muy tranquilos, contentos. Eso es las previas, mami. Estamos pagando nuestros pecados, estamos pagando, hermanos. Hay que seguir caminando. Avancen, hermanos, con paso firme. Ella tiene que llevar con su cuello. Sí, se puede. Sí, se puede. Ya no se puede, falta agua. Agua, ¿dónde está el aguatero? Si pueden, papás, si pueden. Allá en el letrero ahí va a ser la mitad de lo que estamos caminando. Claro. Tal vez.